La lección de esta semana, cónyuges, juntos en la cruz. El versículo, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Amén. El tema principal le hemos puesto unidos como una sola carne. Así manda la Biblia que debe ser una pareja. Sentirse unidos como si fueran una sola carne. Así como Cristo es uno con su iglesia. ¿Cuál es el incentivo para aprender a someternos unos a otros? Este es un elemento importante, someternos unos a otros. Eso nos da humildad, identificación unos con otros. ¿Cuál es el incentivo?, dice la pregunta. Bueno, la Biblia nos dice que es la reverencia a Cristo. Eso es lo que nos incentiva a someternos unos a otros. Y como ejemplo dice, por lo cual la esposa se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo. Efesios 5, 21 al 24 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el principio fundamental. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso quiere decir esposos a esposas y esposas a esposos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y Primera de Pedro 3, del 1 al 6, nos explica algunas cosas en detalle. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así debe ser la relación, sin temor, sin sentirse amenazados. El material para el maestro nos dice que las actitudes, tanto del esposo como de la esposa, provienen del contexto de someterse uno al otro, como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. La esposa se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y protector. El significado de sumisión es tener en alta estima a su marido, respetándolo, reconociéndolo y apreciándolo como su protector y ayudante.
La Biblia no proporciona ningún fundamento a la idea de considerar a la esposa como inferior a su marido y por tanto en sujeción a él como a un superior. Más bien Pablo aquí enseña la actitud correcta de humildad y respeto que la esposa debe tener por su marido. ¿Cómo debe responder el esposo a la sumisión de la esposa? Bueno, la Biblia nos dice que no es por medio de órdenes, sino de amor, humildemente, con entrega y protección, así como Cristo ama a su iglesia. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Primera de Pedro 3:7 nos recuerda: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean qué pensamiento más importante. Hay que tratar a la mujer viviendo sabiamente con ella. Dice, para que las oraciones puedan llegar a Dios de la mejor manera, sin estorbo. El comentario bíblico adventista de Efesios 5:25 nos dice que la adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no es por medio de órdenes, sino de amor. Esto inmediatamente transforma en una sociedad lo que de otra manera sería una dictadura. Un verdadero esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresará de distintas maneras, una de las cuales es por medio de palabras de afecto y comprensión. Además, el esposo sostendrá materialmente a su esposa, según 1 Timoteo 5:8. Hará todo lo posible por hacerla feliz, según 1 Corintios 7:33, y la honrará en todo, según 1 Pedro 3:7, tal como vimos. ¿Qué consejo da Pablo al esposo? Bueno, Pablo aconseja muchas cosas y en particular dice que así como protege su propio cuerpo contra peligros e incomodidades, le dé la misma consideración a su esposa, pues Cristo cuida así de su iglesia. Efesios 5:28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y la lección del miércoles dice que en un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo,
que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. ¿En qué sentido deben ser la esposa y el esposo una sola carne? Una sola carne, como si fueran partes complementarias que unidas forman un ser perfecto y único, así como están unidos Cristo y sus ovejas. Una sola carne. Efesios 5:31 nos recuerda: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Juan 10:27-28 nos recuerda esa unión que hay entre Cristo y sus ovejas, fuerte. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es esa unión fuerte, como si fueran una sola carne. De la creencia adventista 23, el matrimonio y la familia, extraemos que para el cristiano un compromiso matrimonial es tanto con Dios como con el cónyuge, y debe ser contraído solo entre un hombre y una mujer que compartan una fe común, el amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son el tejido de esta relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la cercanía y la permanencia de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Y la aplicación personal de esta semana? ¿Crees que la esposa y el esposo deben vivir unidos en el amor de Cristo como una sola carne? Amén. Amén.